yo soy un escultor que nació en la Mixteca, en una región bastante pobre. Mis padres fueron campesinos, ya murieron. Y de allí mi padre era dibujante porque estudió el seminario de Huajuapan de León. Y de allí me dejó unos dibujos que a mí me gustaba mucho dibujar desde que era niño. Y así me fui enseñando, buscando el arte, sin saber las dificultades que encontraría yo en la vida como escultor. Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto de tener a un artista, el maestro, el escultor, el artista Tiburcio Ortiz. Bienvenido, querido maestro, qué gusto verlo. Sí, cómo no, Juan Carlos, pues a mí me es muy placentero platicar contigo y más que nos conocemos desde hace algún tiempo, digo, y ya sé lo que tú trabajas también y yo hago escultura. Así es que pues hemos llevado esta amistad y esta amistad pues hay que seguirla cultivando para, para el bien de nuestra profesión. Así es, maestro, para mí es un privilegio todos estos años de conocerlo. Lo encontré y lo conocí inicialmente pintando unas cúpulas, unas pinturas en una escuela, me parece que era, hace muchos años. Y Eh, fue una amistad inmediata, que después de tantas décadas sigo teniendo el gusto de aprender de usted, de platicar con usted y y de acompañarnos. sí, te agradezco mucho que me hayas recordado esas cúpulas. Realmente esas cúpulas siguen, están en un lugar, yo no sé si puedo ubicarlas, pero están en la colonia, en la delegación de Tlalpan. Entonces allí está la capilla, una capilla que estaba desocupada y estaba abandonada, creo, y que le querían dar una utilidad. Y me llamaron y les dije que yo no era pintor, no soy pintor, pero, pero asistieron ellos a otros artistas y dijeron que en esa época no se pintaba murales, que los murales se pintaron en la época anterior y que yo vivía en otra época que no se pintaba esos murales. Así es que, pero el encargado de hacer ese trabajo me dijo, pues tú tienes que pintarlo entonces. Le digo, no me va a costar mucho trabajo. Y además, le digo, pues yo como no sé pintar, no les voy a cobrar. Así es que yo pinté y me dijeron, mucho mejor. Entonces me dijeron, les dije que necesitaba yo nada más dos, que me pagaran dos ayudantes, o tres, no me acuerdo, porque era grande el espacio, son tres naves. Entonces, pues ya ellos cubrieron los salarios de los ayudantes y así pude idear este, ese universo que recordé que es el universo de la Mixteca, porque yo vivía esos momentos, esos recuerdos de, del día, del sol, de la noche, de los problemas que planteaba yo allí, sobre la educación, sobre la, sobre la búsqueda del trabajo, sobre ¿qué te diría yo? Sobre la caridad, sobre la noche, o sea, de los trabajadores. Y yo creo que seguía muchas cosas allí que me dio esa oportunidad de reflejar esos asuntos. Yo la verdad me sentía muy incapacitado, pero me tenía que avanzar sobre ese asunto que me comprometí. Así es como se terminó y llamando al encargado
que mandó a hacer ese trabajo, le dije, esta es su cúpula, aquí está su obra, esos son tres tiempos del día, la noche y, y la naturaleza. Eso es lo que yo había planteado allí y así quedó. Y ya después me pidieron que hiciera yo otro pedazo de abajo, pero ese pedazo de abajo, allí ya planteé una cosa muy interesante para mí, que es la creación de la humanidad y la creación del sol, la luna, según los mitos teotihuacanos. Así es que ese mural me dijeron que los recogiera yo, porque no coincidía, me imagino, no sé, me imagino que no coincidía con la necesidad de ellos, me imagino, porque la escuela que era allí cambió, cambió estrepitosamente, hace como 10 años, creo, no sé, pero me mandaron a llamar para decir que iban a retirar ese mural. Y les dije, ¿y la cúpula? Pues se quedó la cúpula, y no sé si la cuidan o no la cuidan, pero ahí está. Este, el, tengo todo un maestro que se llama, que vive todavía, se llama, Híjar, Alberto Híjar. El maestro, yo le enseñé ese mural y se le hizo extraordinario porque ya no se pintaba ese mural, ya no se usaba ese tipo de trabajos en el ambiente de México. ¿Por qué? Porque fueron eliminados esos conceptos después del 68, precisamente. Del movimiento 68 fueron eliminados todos esos problemas y ya nadie quería pintar mural. Hay algunos intentos, pero no con una, no con una fuerza que tenía anteriormente la pintura que le llaman mexicana. Ese es lo que pasó allí. Entonces, pero me atreví a hacer eso porque porque yo también estaba desocupado. O sea, no tenía otro trabajo más que plantear esas necesidades que ellos necesitaban. Maestro, usted nos comparte sus raíces, el lugar a donde nació, la sabiduría transmitida y también experimentada y desarrollada desde usted en esa fuente generacional, histórica, eh, de su cultura, de su familia, de su hogar. eh, y después de ello dio un brinco, llegó a la ciudad. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué pasó? Pues yo creo que hubo yo recorrí un camino muy oscuro y ese camino como que no me hizo entender muchas cosas que sucedían en el arte. Cuando yo llegaba por un sitio, yo no era admitido. Cuando yo llegaba a otro sitio, no era admitido, porque ya no era la necesidad de ellos depender este tipo de arte que yo hago. Entonces es lo que yo no entendía muy bien. Pero a mí se me ocurre pensar de que ese camino se me hizo muy oscuro, no se aclaraba nada. Creo que no había muchos artistas, colegas, que hacían cosas para vender nada más. O sea, no era, habrían mercados por aquí, por allá, vendían sus cuadritos y eso es lo que hacían, pero no hacían el gran arte, el gran pensamiento, el gran diálogo que hacían los muralistas de antes. O sea, eso ya no se hacía. Entonces, esa fue mi confusión, pero de todas maneras abordé ese problema y ese problema a través del trabajo, yo fui aprendiendo a hacer ese tipo de expresiones de pintura. Pero yo soy escultor más bien. O sea, yo soy un escultor, tallador de piedra en los últimos tiempos de mi vida. Y es allí a donde yo me aboco
hacer los temas que a mí me interesan muchísimo, que son que son de mi región, son de las partes anteriores de nosotros. O sea, yo pienso que allí había un gran escondite de lo que podríamos haber hecho nosotros. O sea, pero llega la conquista, llegan una serie de cosas y luego pues entra otro tipo de pensamientos que ya no se continúa haciendo ese tipo de cosas personales, o sea, de la región, o sea, de la nación mixteca, por ejemplo, porque ese es lo que yo entendía, porque ese era el universo que donde yo nací, donde yo crecí. Entonces ese universo, ese circulaba dentro de mí, pero muy oscuro, muy diferente, muy diferente, porque llego y hay otras cosas que uno se asoma para ver, y cuando entro a la escuela, pues yo entro como un campesino, así, no discriminado, pero sí diferente. ¿Cómo es que llegó a la escuela? Llegué a la escuela de una manera muy sencilla. Yo estaba por, yo como no, yo no soy citadino, yo estaba en el ejército como soldadito, pero pues casi me tenían como escribiente porque como soy muy bajito, entonces pues no estaba yo en las filas. Entonces esa era mi tarea, pero pero me daban permiso para ir a la secundaria, a la escuela. Entonces allí es a donde, pero me seguía yo haciendo siempre el dibujo. Y el dibujo a mí me llevó, y el modelado también me llevó a que los maestros me pusieran 10, 10, 10. Digo, no, pues entonces por allí está mi camino. Entonces, es como llegué a la escuela, entonces, cuando estaba yo terminando mis estudios, me asomé a Justo Sierra. Era muy importante, acaba de, pues acaba de morir, creo que en esa época, Diego Rivera, Frida Kahlo, estaba caliente todavía el ambiente de los muralistas del gran arte mexicano. O sea, ese fue el gran arte. Ya, y ya después, ya por allí, creo que estaba en la cárcel, el maestro Siqueiros. Estaba en la cárcel, ¿por qué? Quién sabe, no sé yo, pero son cuestiones políticas o pictóricas, no sé, porque siempre se persiguió ese tipo de personajes que tenían un lenguaje más claro sobre lo que se hacía y lo que se debía enfocar en la vida cultural de la nación. Entonces, pero eso pues yo no sabía eso, yo lo supe hasta después. Pero en esa época yo llego a la escuela y era muy sencillo. Estaba formado para entrar a la prepa yo y luego dije, no, pues allí qué hay, dice, allí artes plásticas, dice arriba, en una ventanilla. No había nadie había. Y dije, yo voy a preguntar a ver qué necesidades hay allí. Entonces, le dije a mi compañero que estaba delante de mí, le digo, oye, te encargo mi lugar, ahorita vengo. Le dice, sí, sí, dice, y luego ya llego, llego y me dice la señorita, dice, ¿usted quiere estudiar de pintor como Diego Rivera? Ah, como Diego Rivera. Digo, pues sí, pues yo creo que sí. Entonces, pues si quiere, escríbase. Es usted el último que vamos a escribir si usted se decide. Ay, porque hoy se cierran las inscripciones y hay lugar, dice, hay mucho lugar. Y dije yo, y di las vueltas, y le dije a mi compañero, bueno, ya, te dejo el lugar a ver si, cómo llego, pero yo voy mejor a inscribirme allí porque ya empiezo la carrera. Entonces así llegué a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Eso fue mi hazaña muy sencilla y muy ligera para mí. Y luego cuando llego, cuando llego me citaron. Dice, usted véngase hasta febrero. ¿Por qué hasta febrero? Era, creo que octubre, creo era que se inscribían allí. Entonces, dice, no, véngase para que le demos
su tira de materias y su escuela y su lugar y ya usted está adentro con nosotros. Así me inscribí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora ya no es esa escuela, porque esa escuela la desaparecieron porque no sé qué problemas le encontraron en cuestiones de plan de estudios o no sé, pero cambió todo ese sistema desde 1970, después de yo había recibido ya mi carta de pasante como escultor. Oiga, maestro, habla usted de que cuando usted pintó aquel mural, aquellas cúpulas, era un momento en el cual ya no se pintaba de esa manera ni tampoco se pintaban murales. ¿Por qué se dejó de practicar eh, ese gran Bueno, arte? bueno, mira, Juan Carlos, lo que yo hice allí, cuando me dijeron eso, yo recurrí cómo se pinta un mural de Alfaro Siqueiros. O sea, yo vi esos cuadernos que él dijo cómo él manejaba un concepto compositivo que dice que es poliangular que se puede volver por todas las regiones, por todos los lados, verlo, apreciarlo. Eso es lo que, eso es lo que dice ese manual. Y pero no daba las técnicas. O sea, allí estaba yo muy deficiente en las técnicas. Entonces lo que hice allí, pues dije, no, pues voy a tomar las técnicas que yo conozco nada más. Eh, al óleo es muy caro. Ah, pero estaba descubriéndose los laboratorios están descubriendo la pintura que se llama acrílica, la acrílica. Entonces, esa acrílica, fue muy importante porque es de secamiento rápido. Entonces, así me hice, así me hice de esa técnica. Y pues, ya los temas, pues, y el dibujo, pues yo lo elaboraba bastante regular. Así es que, pues no me costó mucho trabajo, pero me costó mucho trabajo componer la composición pictórica. ¿Por qué en el 68 se dejó de practicar ese tipo de arte, maestro? Me imagino que allí hubo una interrupción muy grave después de la represión. ¿Por qué? Porque los artistas eran los primeros que entraban para plantear sus imágenes este, políticos, o sea, planteamientos políticos para denostar al gobierno, a las gentes que reprimían, a los policías, a los granaderos, a los soldados. Entonces eran los primeros, lo primero que se ofendía o que contestaban porque había muchísima represión en esa época. O sea, no se toleraba nada. O sea, inmediatamente los granaderos o los policías agarraban a los muchachos y se los llevaban y yo me salvaba porque tengo características campesinas. Entonces yo como que me hacía como que me disfrazaba. Entonces me arrinconaba por ahí y no, a mí no me hacían nada, pero sí regularmente existía esa situación. Entonces pero creo que sucedió una cosa grave. Creo que hubo unos enfrentamientos con estudiantes, o sea, ese fue cuestión de juventud, pero ya de allí empezó un gran escándalo y ya después nosotros nos tenemos que embarcar para pedir justicia, para estar bien. O sea, entonces lo que se pedía en aquella época para los estudiantes de esa época era imágenes. Entonces allí fue precisamente, y éramos o sea, los estudiantes de aquella época eran muy hábiles para plantear lenguajes que, que contestaban las represiones que existían. Si es que por allí entró la situación de eliminar precisamente, yo creo que esa situación, por eso corrieron a todos los maestros, después del 70, corrieron a todos los maestros que sabían dibujar bien,
corrieron a todos los maestros que sabían hacer, este, a- educar, educar en arte. Es más, llegaron a decir, porque yo asistí a esa escuela, mi escuela, después de 5 años, cuando encontré al maestro que era muy hábil, pero era el último año que él estaba, me dijo, pero me dijo a él, me despidió y me dijo, qué bueno que tú ya habías salido de este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar cambió totalmente los programas. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros extorsionábamos y obligábamos a los alumnos para que trabajaran excesivamente. Y no, no es cierto. O sea, pero pues eso fue una cosa. Dice, ahora los alumnos tienen que venir a decirme a mí qué es lo que quieren hacer. Pues ya no era la educación primordial que existía, pues yo pasé. Entonces dice, Tiburcio, tú eres un alumno que aprendió todo, así es que te deseo lo mejor. Eso es lo único que me dijo mi maestro. Oye, Mm. maestro, y nos comentaba hace un momento que por una razón o por otra lo bloquean o no lo dejan entrar o lo desdeñan, y así ha sido por una gran parte de su trayectoria profesional. Hoy en día la comunicación en torno a los pueblos indígenas y a la importancia de rescatar y de preservar toda la cultura en torno a, a los pueblos, hoy en día ya no lo bloquean y ya no lo desdeñan, es decir, tiene una aceptación y una invitación correspondiente al discurso. Bueno, en estos momentos, en esta época, en este año y en estos días, tengo de cierta manera, estoy como liberado de esa opresión que yo sentía. ¿Por qué? Porque saliendo de la escuela me dijeron, ya no queremos que ustedes hagan policías, ya no queremos que ustedes hagan esto, ya no queremos nada de eso. El arte ha muerto aquí. Así dijeron allí en la escuela. O sea, no sé qué perseguían ellos. O sea, lo que sí sentí es que toda esta vida, ahora a mis 80 años, ver, digamos, la trayectoria que surgió de 1968 a nuestros días, fue un camino muy oscuro, muy difícil para los artistas que teníamos esa conciencia anterior. O sea, era muy difícil. O sea, yo llegaba a las galerías pues era muy complejo porque en las galerías pues necesitaban nada más cosas que se vendían. Y pues todos los artistas pues, se abocaron a hacer eso nada más y empezaron a darles becas para fulano, becas de la Guggenheim, becas extranjeras, becas para que produjeran. Yo recuerdo que con voz así muy grandilocuente, Cuevas decía, yo tengo las becas que yo quisiera de Estados Unidos. O sea, estaba él así, pues, diciendo estas cosas, pero yo nunca vi que ofrecieran becas aquí. No sé cómo hacían ellos. Por ejemplo, este, Cuevas precisamente creo que estuvo nada más unos años allí, o un año creo, en la Esmeralda, allí, y luego ya después otros estuvieron 2 o 3 años, y allí se salieron. Pero ellos estuvieron golpeando y golpeando y golpeando a todo lo que nosotros hacíamos como arte mexicano. O sea, eso es lo que me extrañó muchísimo de que quién era el mandato, qué mandato era esa. Entonces los eliminaban a todos. O sea, ya nomás había una galería que aceptaba a nosotros como, como de esa época. Y a la última época, pues también muy difícil conjuntar obras que sean favorables para que uno pueda ser aceptado allí a los campos.
de galerías. Pero pues, y los museos también se cerraban para ese tipo de expresiones. Yo conocía a los maestros que eran muy importantes, les negaban el arte moderno, les negaban esos lugares. ¿Por qué? Porque no les gustaba, como que tenían una consigna, como que tenían una consigna de que este tipo de obras no sean presentadas. Entonces, por eso se eliminaron muchas cosas. Entonces, eso es lo que me extraña mucho, pero yo sí seguí un camino medio oscuro. O sea, en la oscuridad yo seguía cosas, seguía mi camino, lo que yo había entendido, lo que yo necesitaba hacer. Y por eso abordaba yo mis temas y por eso yo criticaba severamente al europeo. ¿Por qué? Porque el europeo manda clichés para que uno haga, o Estados Unidos también manda clichés para que uno hiciera. Y eso a mí nunca me ha gustado, nunca lo acepté. Yo nunca pinté eso, pero había compañeros pues que entendían que tienen que estar actualizados, dicen, pues actualizados, pero pues no tenían idea propia, tenían una idea comprada o vendida, o como le llamaran. Esa es la cosa. Entonces, por ahí está el problema de los artistas en México, y los artistas en México tienen que salir adelante. Últimamente he visto unos movimientos pictóricos en las calles muy intensos, o sea, hay rostros y rostros muy bellísimos. Y quiero pensar de que hace falta un solo paso para que empezaran a comunicarse, a, a comunicar sus ideas, a comunicar todo lo que necesita un individuo para, para comunicarse como comunica en música, como se comunica en arquitectura, como se comunican todas esas cosas. Entonces eso es lo único que hace falta. O sea, y ya se empezaron a hacer esas pinturas en las calles. Son hermosísimas los rostros que ellos hacen, pero yo creo que faltan las ideas, falta el contenido, falta toda esa parte que los muralistas habían planteado en aquella época. Por ejemplo, Diego Rivera, si nosotros recorremos la Secretaría de Educación Pública, es todo una cultura de nosotros, o sea, una cultura donde nos reflejamos, a donde estamos, nuestras necesidades, nuestros deseos. Dice, hasta esa parte se me hace muy curioso, que se llama el taco, donde un perro está casi al borde de quitarle el taco al niño. O sea, eso es muy interesante. Ese somos nosotros. O sea, acabo de ir a ver una propaganda que yo siempre he oído y oído así hasta el cansancio de ir a ver a Van Gogh. Van Gogh, aquí en el Munal, es una exposición muy pobre. Pobre, pobre, pobre. Yo no sé por qué aceptan ese tipo de planteamientos. Cuando yo a Van Gogh, yo lo vi en Nueva York, los años 80, creo. Los vi allí, una exposición completa. O sea, sobre todo su principal obra. Digo, y son cuadritos chiquitos, pero son muy intensos, son muy buenos. Vi los 10 años de Picasso, también es muy intenso, pero yo vuelvo a México y veo a la Secretaría de Educación Pública y yo digo, no, pues, digo, no hay más cosas más que es la globalidad de los artistas, o sea, de diferentes expresiones, de diferentes orígenes, de diferente enfoque, de diferente, ¿qué te digo? Nación, o sea, etnia, lo que sea, pero esa es la situación. Entonces nosotros tenemos que recapacitar, reorientar nuestra situación como artistas en este México. Ahora que creo que creo que dicen que ese problema lo creó el neoliberalismo. Yo no sé el neoliberalismo qué perseguía. Yo creo que no decir nada. ¿Por qué? Porque se creó también el arte, lo que le llaman una cosa hasta se me hace ridícula, que es la ruptura. La ruptura, ¿cuál ruptura? Fue una incapacidad más bien de los artistas de hacer cosas.
de hacer arte. Esa es la ruptura. Entonces, ese se me hace muy, muy, pues muy ridículo. La historia de nosotros es muy intensa y hay que reflejarla. La religión de nosotros es muy intensa, hay que reflejarlo. Las necesidades sociales es muy intenso y hay que reflejarlo. Simplemente hacer, como decía mi compañero, hacer un bolillo porque la gente tiene hambre. O sea, ese se me hace una necesidad muy sencilla. O sea, así se hace la naturaleza, así se hacen los paisajes, así se hacen las flores, así se hace, y luego lo que como tú plantearas, como se plantearan las flores, como se plantearan las tortas, como se planteara todo, esa es la diferencia de tu estilo, de tu forma de enfocar tus cosas, ya, tu de conocimiento científico, matemático, lo que tú quieras, pero ese es el lenguaje que hace falta en los últimos tiempos para nosotros. Hubo grandes artistas, según dicen, pero pues yo veo que son más bien llenar una necesidad de decir palabras. Yo creo que eso es todo. O sea que yo conocía a muchos artistas, pero la verdad es que no era no eran muy importantes para quedarse permanentemente como enseñanza. ¿Por qué? Porque se perdieron, se pierden. Muchos artistas están en el anonimato. Ya muchos se quedan. ¿Por qué? Porque tienen menos importancia. ¿Por qué? Porque no aportaron lo que han aportado grandes artistas. Grandes artistas. Y en México hay condiciones para que haya grandes artistas. Lo que sucede es que hubo una entidad, ya sea extranjera o nacional o lo que sea, que obligó a cambiar la situación del arte en México durante estos 60 años. O sea, eso empieza desde 1960 y hasta nuestros días. Ya ese, como que alguien hubo, o sea, alguien hizo caso y la universidad se compaginó también con ellos porque hizo perder la Escuela Nacional de Artes Plásticas. O sea, esa es mi demanda, de que eso se vuelva a ser una especie de necesidad, una especie de obligación para, para la educación de los que vienen más atrás, de los que están va a venir. Nosotros somos efímeros en esta época, pero nosotros tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Todos los países, todas las naciones tienen que tener sus necesidades y esas necesidades a veces no las logran llenar. En cambio, en México sí se llenó durante la Revolución Mexicana. Es más, desde la época de la colonia ya se venía planteando ese cambio. México tiene mucha historia. México tiene mucho sol, además, mucho sol. No son como los países europeos que son muy oscuros, son totalmente oscuros esos. Y aquí no, hay mucho sol, hay mucha luz, mucho color. Por eso nosotros no podemos comparar, digamos, la pintura de México con la europea. ¿Por qué? Porque es más oscuro ese lugar. En cambio, en México hay un sol extraordinario. En invierno aquí, invierno es casi verano de Europa. Ya, hasta el clima influye en este tipo de cosas. Y pues yo tengo que seguir trabajando sobre los temas que me han obligado a seguir como artista, tallador de piedra. Entonces, tengo muchos temas todavía que arreglar, que pensar, y todos van a ser dentro de lo que yo soy, de la región mixteca. La región mixteca oaxaqueña es muy importante para mí. Entonces, y por consiguiente, es el lugar que conservan los códices más claros de lo que fue la cultura anterior a la llegada de los españoles, porque los españoles llegaron y borraron todo, pero pues nosotros teníamos que recuperarlos. ¿Por qué? Porque era muy necesario para
identificarnos con esos lugares y con nuestros lugares y ser más tranquilos en la vida y en la muerte. Oye, maestro, y tenemos ya años escuchando dentro del discurso oficial sobre la importancia y recuperación de la cultura y los pueblos indígenas. Hoy usted goza finalmente entrada y apertura hacia los museos, a mostrar su trabajo, ya que hay esa consigna, o estamos ante un escenario que insiste en todo lo que ya nos comparte de las últimas décadas. No sé, ando luchando, ando viendo la posibilidad de que mis obras sean conocidas. Yo tengo mucha obra, que tengo mucho trabajo sobre tallado de piedra, que es lo que a mí me ha interesado últimamente después cuando empieza el nuevo siglo, o sea que es en el 2000. Por ejemplo, yo avanzo para ver qué se hizo en este lado, qué hay de esta forma para consolidar la, la nueva etnia que llegó en la región esa que ahora es Oaxaca, que es la Mixteca, Oaxaca, Puebla y Guerrero. O sea, allí estaba esa etnia que se fundó, esa ya es una historia, y ya esa historia es la que yo sigo, y esa es la historia en la que yo tengo que llenar. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta, a mí me llega. Segundo, tengo, tengo un reclamo de conciencia, tengo un reclamo de conciencia muy profunda, muy fuerte, muy fea, y además yo la estoy cargando desde hace más de 60 años, que es el problema del movimiento 68. Entonces, todo mundo quiere hacer relucir ese tema, pero en literatura, probablemente en dibujo, probablemente, pero en escultura no. Y en escultura, pues voy a tratar de intentar hacer algo sobre ese que yo fui, pues más bien estábamos involucrados en esa situación social, histórica, que educativa además, porque no era más que educación la que se imploraba en esa época, una educación más eficaz para nosotros buscar la democracia, buscar la política, buscar todas esas necesidades que necesita toda gran sociedad. Y eso es lo que a mí me, me, me duele un poquito porque no lo he abordado. ¿Por qué? Porque en esa época hubo una censura muy fuerte. Entonces esa censura, pues me costó cargarlo mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces ahora creo que voy a tener que abordarlo ahora que ya se acerca mi vida en un término de que a lo mejor ya no lo puedo hacer, pues entonces tengo que hacerlo. Me parece perfecto, maestro. Hay que trabajar, ¿verdad? Es donde empieza y termina todo. Y qué gusto saber que sigue activo, trabajando, activo en pensamiento, en ideas y también en la labor de lo que más le gusta, que es la escultura. Usted es un artista completo que dibuja, que pintó o que pinta, pero que primordialmente trabaja la escultura en toda su gama, la piedra, el bronce, el modelado, domina las técnicas, las conoce, trabaja los temas de un México que poco vemos y que poco quieren enseñar. ¿Tiene alguna exposición Sí, próximamente, algún proyecto donde podamos disfrutar de su trabajo? ¿Hay alguna retrospectiva, algún estudio de su trayectoria en puerta? yo creo que todavía no está planteado ese, pero hay una posibilidad. Hay una posibilidad que me había dicho mi esposa de que existe para, para exponer gente de piedra que habla en el Museo de Arte Moderno.
pero eso lo sabe mi esposa, yo no, yo estoy ahorita entretenido en hacer búsqueda de cosas sí, o sea, es que esas tareas a veces es muy difícil ir gestionando cosas, sí, es gestionando, entonces mejor hay que delegar algunas cosas y allí es a donde pues mi compañera, mi esposa, es una persona que nosotros hemos vivido toda la vida este problema. Y así es donde vamos a esperar a ver qué sucederá, a ver si algo puede salir en el año que viene de nuevo enfoque que se da en la cultura nacional. ¿Por qué? Porque allí es importante que, que se florezcan nuevas expresiones, buenas expresiones profesionalmente, o sea, lleno de responsabilidad, lleno para la sociedad, para la gente, para nosotros, para la historia, para la filosofía, para la religión, para todo eso. El arte tiene todo. El arte es una carrera muy interesante y muy intensa, sabiéndola manejar y ver. Hay algunos que se sirven de ella, pero pues eso, son pasos que se dan a veces. Hay muchos que viven de eso, pero yo creo que en este caso hay que esperar que no suceda tanto. Que así sea, maestro, porque se lo merece y también nos los merecemos el disfrutar una buena exposición que lo represente. Que así Gracias, Juan sea. Carlos. Te agradezco mucho esta entrevista y tú me conoces, yo te conozco bien, somos grandes amigos, conocedores de esta situación y yo creo que vamos adelante, Juan Carlos, hay que pintar mucho, hay que hacer escultura mucho. ¿Por qué? Porque hace falta para que no se caiga en un cliché que siempre es malo para todo el creador. Pues muchas gracias, maestro, y qué gusto que esté con nosotros y por todo lo que nos comparte. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Saludos.